Saludos humanos. Somos Luis Richard y tú eso. y queremos recomendarles la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque el profesional graduado en esta titulación está formado para el manejo de diseños, implementación y gestión de redes de telecomunicaciones y sistemas electrónicos, para así generar soluciones tecnológicas innovadoras en estos campos. Bueno, la primera de las materias que vamos a estudiar es la física, que es la ciencia fundamental de la naturaleza que trata de explicar los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, desde las partes más pequeñas, pasando por los sistemas más sofisticados y hasta abarcar la totalidad del universo. Como tal es la base para comprender los fenómenos que se estudian dentro de la carrera de electrónica y telecomunicaciones. La física es la ciencia que ha cimentado el desarrollo tecnológico actual, desde nuestra moderna red de telecomunicaciones y hasta el desarrollo de los dispositivos electrónicos cada vez más avanzados y complejos, y sigue produciendo descubrimientos increíbles que sin duda cambiarán el futuro en formas en que no podemos imaginar. Dentro de los temas de estudio de la física tenemos desde cómo medimos, pasando por el movimiento de los cuerpos, hasta las causas por las que se generan esos movimientos, englobadas en las leyes de Newton. El estudio de la energía mecánica es otro importante campo, así como los efectos producidos por las interacciones entre cuerpos que se mueven, como por ejemplo en una mesa de billar. Otro importante campo es el movimiento rotacional, además del estudio de la ley de gravitación universal. Los fluidos también tienen su espacio dentro de esta ciencia, así como los efectos producidos por el calor y la temperatura de los cuerpos, que nos han llevado al desarrollo de lo que conocemos como termodinámica. Una muy importante rama de la física para la carrera es aquella que tiene que ver con el movimiento ondulatorio, pues las señales que permiten la transmisión de nuestra red de telecomunicaciones obedecen a ese tipo de movimiento. El estudio de la electricidad, el magnetismo y su unión en el electromagnetismo son los temas más relevantes para la futura carrera. Finalmente, el estudio de la óptica como base de dispositivos optoelectrónicos. Haciendo hincapié en esta última parte, una rama muy importante de la carrera es el procesamiento digital de señales, cuyos fundamentos están descritos en el ya mencionado movimiento ondulatorio, y para cuya comprensión y aplicación es necesario el uso de uno de los mejores aliados de la física, el cálculo diferencial integral, del que le hablaremos a continuación. Cuando estudiamos el cálculo, hablamos de un nuevo grupo de técnicas en el escalafón del estudio de las matemáticas. Si recuerdan, en la escuela estudiamos conceptos de aritmética y álgebra. En la escuela superior, haciendo uso de conceptos aprendidos, avanzamos con la trigonometría y geometría. En la universidad se estudia el cálculo. A primera vista, el cálculo parecería ser difícil, conllevando a menudo a frustración del estudiante. Bueno, les tengo muy buenas noticias. Es exactamente lo opuesto. Teniendo un fuerte componente de matemáticas previas al cálculo, principalmente geometría y álgebra, y un poco de curiosidad, el cálculo se torna divertido. Con el cálculo podemos analizar un sinnúmero de problemas, por ejemplo, volúmenes, longitudes de arco, centroides, entre otros. Sin embargo, de forma resumida, podemos decir que el cálculo se encarga del estudio de dos problemas fundamentales. 1. Encontrar la tangente en un punto y 2. Encontrar el área bajo la curva. La solución de estos dos problemas hace referencia a los conceptos de derivación e integración, que están vinculados fuertemente al concepto de límites. En pocas palabras, la diferencia entre el cálculo diferencial e integral es que el cálculo diferencial estudia las cosas grandes dividiéndolas en cantidades infinitamente pequeñas, mientras que el cálculo integral usa cantidades increíblemente pequeñas para formar cosas grandes. Pero, ¿para qué nos sirve el cálculo? El cálculo es el fundamento matemático necesario para el estudio de otras ramas. Además, si combinamos el cálculo con la física y conceptos de carrera, podemos diseñar y analizar muchos sistemas, desde tecnologías que encontramos en casa, tecnologías de diversión y uso personal, hasta tecnologías avanzadas. En electrónica y telecomunicaciones, para encontrar el valor eficaz de la señal o valor RMS se usan integrales. El valor RMS se define como el valor de la corriente rigurosamente constante que al calcular por una determinada resistencia óhmica produce los mismos efectos caloríficos que dicha corriente variable. Procesamiento de señales. Una señal es una variación de una magnitud física, por ejemplo, la corriente eléctrica, la luz, la temperatura, y casi todo lo que nos rodea. Te enseñaremos a capturarlas y a transformarlas al mundo digital, modificarlas, filtrarlas, amplificarlas y muchos procedimientos más. Para esto aplicamos varias técnicas matemáticas y la teoría de la información para manipular una señal a libertad. Una aplicación muy divertida del procesamiento de señales es el procesamiento de audio. A una señal de audio se le puede extraer ciertas frecuencias o acentuar otras. El eco, la reverberación, modular las frecuencias agudas o los bajos son efectos generados en base a toda la teoría de señales, principalmente
a la transformada de Fourier. La arquitectura de computadores describe el funcionamiento y estructura de cada componente del computador. Este componente detalla la estructura del CPU con su unidad aritmético lógica y registros, la memoria y su jerarquía, así como también el trabajo que realiza la unidad de control y la interfaz de entrada y salida. Conociendo la arquitectura y organización de computadores, podrás colaborar con su acelerado desarrollo. Desde distintos frentes, con ingeniero electrónico podrás optimizar los recursos energéticos y espacio, trabajar en el desarrollo de materiales que permitan reducir la superficie y aumentar la densidad de transistores y otros elementos dentro del procesador, o en el desarrollo de la radio definida por software. La electrónica digital es el tratamiento de señales e información codificada en estados discretos. Se divide en sistemas digitales combinacionales y secuenciales, utilizando compuertas lógicas y flip-flops. En este componente se aprenderá a diseñar sistemas electrónicos digitales y a manejar integrados como codificadores, decodificadores, multiplexores y generadores de frecuencia. Dominando la electrónica digital, podrás realizar interesantes proyectos para mostrar al mundo tu capacidad como ingeniero, como relojes digitales, contadores, etc. ¿Te gustan los robots? Con toda la teoría de electrónica digital tendrás los elementos necesarios para fabricar tu propio robot seguidor de línea y, ¿por qué no?, robots bípedos, trepadores, cuadricópteros y todo lo que te puedas imaginar. Bien, eso ha sido todo por nuestra presentación. Esperamos que se sientan motivados a estudiar esta hermosa carrera que tiene un prometedor futuro. Agradecemos a todas las páginas que poseen licencias Creative Commons de donde hemos obtenido las imágenes para nuestra presentación. Gracias por su gentil atención.